Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Tali Trujillo. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de un tema al cual he titulado El volver a casa. Sé que este título parece algo dramático, parece algo filosófico, pero es bastante sencillo. El volver a casa realmente significa estar en unión con el todo. Pero bueno, remontémonos al inicio de la creación, si es que podemos remontarnos tan lejos. Aunque en conciencia no lo tengamos presente en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, sí que está presente el cómo inició todo. Y es un poco paradójico porque realmente cuando uno es todo, no hay como tal un inicio o un final. Pero podemos verlo desde el punto físico, desde el punto de creación de este plano físico en el cual nos encontramos y mediante el cual exploramos con el cuerpo físico. Hubo un momento en que el todo, o si tú lo quieres ver como Dios, la diosa, etcétera, empezó a crear conciencia, a crear una conciencia de lo que realmente era. Al ser un todo en conjunto, realmente no se le puede definir. No tiene una definición, como te comentaba, no tiene un inicio, no tiene un inicio, no tiene un final. Entonces, al tomar esta conciencia, empezó el todo a querer conocerse, a querer este autoconocimiento. El tú al ser un todo, a veces queda un poco difícil conocerte si realmente no hay, podríamos decir, algo con lo que experimentar, con lo que interactuar. Yo me imagino esta fase y la visualizo como una fase como de los niños cuando aprenden a caminar al año y tantos, a los 2 años, y entonces andan de un lado para otro, moviendo todo, quieren tocar todo, se les caen cosas. Y bueno, obviamente los papás se enojan mucho porque crean como un estrés, ¿no? Entonces, esta fase, por muy vulgarmente decirlo, es como se me figura esto donde el todo o la mónada también llamado empezó a tener esta conciencia y a querer experimentar. Y aquí fue donde el todo tomó esta, podríamos decir, prueba, ¿no? De crear planos, de crear dimensiones, pero todo a partir del todo, de la mónada de Dios. No quiero que te imagines a un Dios de las religiones. Esto va muchísimo, muchísimo más allá de todo esto. Por lo tanto, es a veces un poco complicado entenderlo y para mí también es a veces un poquito complicado entenderlo con la mente o sí, con nuestro cuerpo mental, con nuestro pensamiento. La realidad es que no se entiende porque no tiene que entenderse de esa manera. Se entiende de una forma mucho más interna, mucho más profunda, que es con el cuerpo espiritual. El espíritu es el que entiende. Entonces, empezó a crearse todas estas dimensiones, todos estos planos, siendo el plano físico uno de ellos. Se empezó a crear a partir de los planos sutiles. El plano físico, por muy extraño que te pueda parecer o muy sorprendente, no es el plano origen. Digo sorprendente porque la verdad es que a mí me parece bastante coherente, pero sé que antes no lo hubiera visto de esta forma. Entonces, el plano físico no es el plano origen, no es nuestro plano casa, por así decirlo. Nuestro plano origen es el plano astral. Son aquellas dimensiones sutiles o cercanas a Dios o al todo, a la mónada, ¿no? Imagínate como si tú tuvieras una lámpara y esta lámpara la prendes en un cuarto que está totalmente oscuro. Al frente de este cuarto, pues hay una pared. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pared está recibiendo, podríamos decir, estas, entre comillas, últimos rayos de esa luz. Y eso es su plano, es la creación donde se encuentra esa pared, donde lo ve todo, donde se ilumina. Pero si lo pensáramos, realmente no diríamos que esa luz que está en la pared es el origen, ¿no? Nosotros diríamos, ok, el origen viene desde esa lámpara, que está unos metros más allá, más adelante.
pero notamos que esta lámpara sigue generando luz, se sigue generando esta vibración lumínica y llega directamente y de forma constante hacia la pared. Pues exactamente lo mismo sucede con Dios o el todo. El todo crea y lo sigue alimentando de esta forma. Entonces, a nosotros pareciera o nos podría llegar a parecer, si estamos simplemente ubicados en la pared, que pues nosotros tenemos nuestra luz, ¿no? Que es nuestro plano, ¿no? Pero si te alejas, si te despegas de la pared, si ves más allá, podrás notar que no, que hay puntos intermedios donde la luz a lo mejor pega en una silla, pega a lo mejor, no sé, en algo que está tirado ahí en el suelo, y luego está la lámpara. Es lo mismo que pasa si nosotros mantenemos esta conciencia en el plano físico, en la pared. Nunca vamos a ver más allá de la creación. Pero si nos empezamos a alejar del plano físico, y esto no significa ignorarlo, simplemente significa ver más allá en conjunto con el plano físico, yo veo el plano emocional, el plano mental, y finalmente me abro y llego a ver el plano espiritual, pues me voy a dar cuenta justo de esto, de que la pared no es el origen, la pared no me está dando la luz, no me está creando el plano físico, sino que hay algo más allá de lo cual esta luz que recibe mi plano físico o el plano físico pues se está alimentando. Entonces, esto es cómo funciona. Hace un par de días, la verdad es que las revelaciones y las visiones a veces vienen en los momentos más cotidianos y eso es lo genial de todo. Somos una constante o estamos en una constante integración de información y de energía, ¿no? Entonces, hace unos días iba yo saliendo justo de una clase de yoga y desde la mañana había estado como teniendo esta conversación, no solo con mi yo superior, sino también con Dios. Y hablaba un poco acerca de esta visión, ¿no? Con el tercer ojo y me doy cuenta que este chakra agya no es que sirva específicamente para ver auras o ver espíritus, sino que sirve para dar un contacto o una visión energética y espiritual hacia la conciencia crística. Nos une realmente en visión y en sabiduría con el todo. Cuando tuve este pensamiento, que tenía esta plática con Dios, porque todos podemos hacerlo, no quiero que lo vean como algo magnífico, sí es magnífico, pero como algo extraordinario que solamente un par de personas lo hacen. Dios está ahí para nosotros, no es que sea de que nada más unos pocos elegidos pueden hacerlo. Y digo esto porque yo me he llegado a sentir de la siguiente manera, donde no me llegué a sentir merecedora de hablar con Dios, y realmente es algo un poco tonto, por así decirlo, pues porque al final de cuentas todos somos Dios y Dios está ahí para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estaba teniendo yo esta conversación y en ese momento me llegó una visión de esto justo que te acabo de platicar. Veía todo nuestro plano y principalmente nuestro plano, ¿no? Que es el plano físico y la tierra, como si estuviéramos dentro de una gran matriz inyectada de energía, de vitalidad, de vida por Dios en cada uno de nosotros, porque nos veía todos como con un cordón umbilical, podríamos decirlo, pero era un faro de luz, una línea de luz, podríamos decirlo, que se conectaba desde nuestra columna vertebral y salía también por nuestro chakra corona, obviamente, y está unido al chakra agya. Entonces, esto se unía directamente hacia la base de esta matriz enorme, ¿no? Como este saco enorme, en donde se unía con Dios. Y me di cuenta de que ya lo sabía evidentemente, pero aquí fue una proyección mucho más tangible del cómo se me representó a mí, ¿no? Del funcionamiento, que a muchos se les puede representar de distintas formas. Entonces,
vi a estas luces, estas líneas de luz o estos cordones umbilicales, si así lo queremos decir, que iban desde nuestra coronilla, unidos a la columna vertebral, iban directamente hacia Dios, conectándose, alimentándonos de esta energía. Entonces, por este hecho de estar unidos mediante esta línea de luz, me di cuenta que, ok, así es como funciona esto, así es como yo puedo comunicarme con el todo, con Dios, pasando por mi yo superior, obviamente, y todas aquellas energías que están alrededor, ¿no? Pero pues esta es la energía principal y primordial, original. Entonces, pero a la par de que yo puedo comunicarme mediante esa línea de luz, Dios también puede comunicarse conmigo. Y no solamente eso, de que yo al estar unida por esta línea de luz a Dios, todos los demás también lo estamos. Entonces se hace ahí una interconexión muy bonita y a eso es a lo que me refiero, con el que todos somos uno, ¿vale? Con el que todos estamos unidos al todo. Y por lo tanto somos la misma cosa y por lo tanto no hay una separación. Creo que este es el primer punto a comprender para recorrer o empezar a recorrer este camino de regreso a casa. Que el regreso a casa es justamente eso, vernos en unión. No, esto es a veces un poco complicado porque tenemos tantas cosas que hacer en nuestra vida cotidiana súper importantes, como ir al banco y pagar deudas, ir al súper y contestarle a los clientes, y muy importantes todas estas cosas, ¿verdad? Para nuestro día a día y para nuestra experiencia humana en esta encarnación. Pero velo así. Es únicamente una experiencia y por mucho que tú quieras a las personas que están a tu alrededor y las ames y a tus hijos y a tus papás, solo es una experiencia de muchas que estás teniendo a la vez y que vas a tener a futuro y que tuviste en pasado y que van a seguir. Y aquí viene un punto donde a lo mejor tú puedes decir, ay Tali, pero es que me estás diciendo que entonces no es importante. La verdad es que no, no es importante en el sentido estricto de que todos somos uno. Pero cuando te das cuenta de esto, también ves que realmente todos son igual de importantes. La cuestión aquí es que tu visión o tu perspectiva cambia y toma una importancia, la realidad toma una importancia muy diferente. No deja de ser importante, toma una importancia distinta. Y eso lo hacemos de a poco y eso significa que estamos llegando a este punto de realmente integrarnos con todo y con el todo que tenemos a nuestro alrededor. Este es el camino de regreso a casa, darnos cuenta de que todo lo que hagamos aquí, todo lo físico no te va a servir para nada cuando hayamos muerto. Y sé que esto lo decimos mucho y tú me dirás, pero ahorita sí lo es, exacto. Ahorita sí lo es y es una experiencia de la cual necesitamos aprender y necesitamos conocer nuestro cuerpo físico y amarlo porque es lo que nos está permitiendo estar aquí, lo que nos está permitiendo darnos cuenta que ya estamos en casa. Pero el camino de regreso es el darnos cuenta y hacer esta conciencia de que no solamente el cuerpo físico es lo existente y lo importante, sino también aquellos cuerpos sutiles e intangibles que muchas veces no podemos ver de forma física, pero que siguen existiendo. Ese es el punto inicial para dejar de sentirnos perdidos. Antier y ayer recibí un par de señales muy interesantes, pero la señal que dio paso principalmente a que yo hiciera este episodio el día de hoy y de que les hablara de esto fue que estaba yo en el centro de mi ciudad y me dieron un papelito que eran unas muchachas que estaban como repartiendo información acerca de su iglesia, que creo que era una iglesia bautista. No recuerdo muy bien, pero el punto es que ese papelito tenía en la portada una persona, había un cruce de caminos con unas señales y la portada te hacía la pregunta de ¿estás perdido? Entonces había pues unas citas muy bonitas ahí de la Biblia que a mí me gusta mucho leer porque es muy esotérica. Es muy esotérica y la verdad es que me hace mucho sentido, pero el punto importante aquí es que
muchas veces estamos perdidos porque este lugar donde estamos, este lugar físico, no es nuestra casa verdadera. Y estamos en una búsqueda constante porque no sabemos cuál es nuestro lugar y entonces viajamos mucho y entonces nos vamos de fiesta y nos mudamos y estamos con una persona y con otra porque nos queremos sentir no perdidos, queremos encontrar nuestro lugar. Pero si nosotros no encontramos esta casa interna, este Padre que es el todo o Dios, jamás vamos a encontrar nuestro lugar, jamás nos vamos a encontrar, siempre vamos a parecer que estamos perdidos, que nada tiene sentido, porque no estamos buscando en el lugar correcto. Y es que buscar en el lugar correcto se ve diferente para todos. Buscar en el lugar correcto para una persona puede ser servir a los demás, que ese es mi lugar, servirlos a ustedes con lo poco o lo mucho que pueda tener en mi badaje de conocimiento, ¿no? Para otros puede verse como ser padre o madre de familia, como tener hijos, como tener una carrera exitosa. Para otros puede ser irse a vivir al bosque. Encontrarse varía para todos, por eso no te dejes llevar por lo que otras personas o la cultura o la sociedad en la cual te estás desenvolviendo o incluso el círculo social te imponga. No, ve y busca tu propia autenticidad y esta autenticidad nunca se va a encontrar afuera, porque como decíamos, lo que nos une al todo está dentro, es esa línea de luz, ese cordón umbilical, por así llamarle, que está en nuestra columna vertebral, que básicamente son los chakras. Y aquí quiero leerte una pequeña cita, que es de Juan 16:28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Y creo que esto es bastante específico, en donde nos dicen, salimos del todo. De ahí nos desprendimos, justo esto que hemos estado platicando en este episodio. Porque vinimos al mundo como hijos del hombre. El Padre, que es el todo, nos da la vida, nos da este cordón umbilical de vitalidad, esta línea de luz que es nuestros cuerpos, que alimentan nuestros cuerpos sutiles, que finalmente forman y energizan el cuerpo físico. Pero cuando partamos, cuando muramos, vamos a regresar a esa luz. Y aquí entran, otros muchos temas acerca de las experiencias, etcétera. Pero realmente es esta cuestión de el cómo vemos este plano y cómo nos desenvolvemos, el cómo lo usamos. Y chicos, espero que este episodio les haya gustado y que se animen también a ir más allá de lo tangible, de lo que nuestros ojos ven, y que se animen realmente a darle paso a esta interconexión espiritual con el todo y con todos, que somos todos hermanos. Te mando un gran abrazo y mucha luz.